Queridos hermanos, estamos celebrando este miércoles de la primera semana de Adviento. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar aquí en las serranías del Seminario Diocesano San Miguel Arcángel. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba de ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente?» Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta este pasaje donde Jesús, en primer lugar, hay como 2 actitudes. La primera actitud de Cristo es la atención de los lisiados, de los enfermos que vienen y acuden a Él para pedirle que los cure. Jesús se compadece de la multitud porque ve que sufren y por eso en ese corazón de pastor Él desea atenderlos a todos y proveerle todo lo que les hace falta. Seguramente Jesús habrá terminado realizando los milagros que cada uno de ellos le pedía, porque así es Jesús. Jesús se compadece de nuestras miserias y de nuestras necesidades. Pero cuando empieza a caer el día, cuando empieza a caer la tarde, Jesús le dice a los discípulos que teme que al regresar desfallezcan en el camino. Esta imagen que implica no solamente que Jesús ha estado con ellos y les ha dado todo lo que necesitan, sino que incluso Jesús piensa en el regreso a sus hogares. Esta imagen hace referencia a ese gran sacramento que Jesús nos ha dejado, que es el sacramento de la Eucaristía. Es el pan de los ángeles, el pan que nos fortalece en ese peregrinar hacia la tierra prometida que es el cielo. En el desierto el pueblo israelita comía del maná, ese pan bajado del cielo que los alimentaba, aquello que les daba fuerza para poder llegar a esa tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido. En este caso, esta imagen nos muestra cómo Jesús también se preocupa de aquellos que han venido a estar con Él y tienen que regresar. Y tal vez van a desfallecer en el camino. Por eso Jesús hace esta multiplicación, este otro milagro. Además de curar sus necesidades, Jesús provee lo necesario para que ellos puedan retornar. Y fíjense que el milagro es más que elocuente. La gran cantidad de gente evidentemente no alcanzaba con los pocos panes, 7 panes que tenían, y Jesús multiplica esos panes, los hace sentar, los hace ubicar y sobran 7 canastas. Un milagro que evoca el milagro del maná en el desierto, ese pan que alimentaba al pueblo israelita, una numerosa cantidad de israelitas y que nunca se acababa, que todos los días ellos tenían para alimentarse. Así es la Eucaristía. La Eucaristía es ese consuelo y ese alimento espiritual que nos sostiene en este peregrinar, y así lo tenemos que ver nosotros. Este milagro hace referencia a eso. Jesús, que es capaz de multiplicar ese alimento para sostenernos, para fortalecernos. ¿Y para qué? En este caminar, en nuestro caminar hacia la vida eterna, que es en realidad el último
lugar al que deseamos anhelar, porque es ahí nuestra morada definitiva junto a Él en el cielo para siempre. Este tiempo de Adviento es un tiempo para renovar nuestra fe. En este ambiente penitencial nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de valorar esos sacramentos que Él nos ha dejado, entre ellos principalmente la culmen y plenitud de todos los sacramentos es la Eucaristía, porque en Él se contiene el autor de los sacramentos. Que también este tiempo de preparación, este tiempo de Adviento nos sirva para meditar en este gran regalo que Jesús nos ha dejado en la última cena. Él ha querido quedarse con nosotros para acompañarnos en nuestro peregrinar hacia la patria eterna. Es el alimento que nos hace pregustar la gloria plena que adquiriremos, si Dios así lo permite, en el cielo. En este tiempo de mes de María que nos queda, vamos a meditar los 7 dolores de María Santísima. Recordemos que además del rosario, además del Vía Crucis, esta práctica de los 7 dolores nos hace meditar los sufrimientos de la Virgen. El primer dolor nos habla de la profecía de Simón en la presentación del niño Jesús. María y José presentan al niño en el templo. Esa presentación, que estaba establecida por la ley, implicaba que debía ofrecerse cada niño a Dios como un regalo, como una ofrenda, devolverlo a Él. Es lo que de alguna manera para nosotros significa el bautismo, la presentación, pero además el bautismo, en el caso nuestro, el niño recibe un doble efecto, el efecto negativo que borra el pecado original y el efecto positivo que lo convierte en hijo de Dios y heredero del cielo. Jesús es presentado en el templo. Cuando salen, se presenta el justo Simeón, y que profetiza que una espada de dolor atravesará el alma de María. Esta espada de dolor es el sufrimiento que va a acompañar a María a lo largo de la vida pública de Jesús. Imagínense todo lo que la Virgen debe haber escuchado hablar de su hijo, todo lo que decían los judíos. Eso debe haber causado un terrible dolor en ella. Pero no solamente eso, tal vez la espada adquirió su mayor fuerza de dolor en el momento de la cruz. Cuando María está al pie de la cruz, el dolor es más intenso, es desgarrador. Pero, sin embargo, ella se mantiene junto a su hijo. Así lo dice ese himno del Stabat Mater, que nos dice que María estaba de pie junto a su hijo, ofreciéndose y inmolándose junto a él. Simeón lo que hace es profetizar lo que va a ser el camino a lo largo de toda la vida de María Santísima junto a Jesús. Pero de alguna manera también en esa profecía nosotros estamos incluidos, porque también nuestra vida, en la medida que vivimos profundamente nuestra fe, está marcada por el dolor, está marcada por el sufrimiento. Aprovechemos a pedirle a nuestra Madre la gracia de aceptar ese dolor, aceptar esa cruz de ser cristianos, de testimoniar la fe, de a veces ser incomprendidos incluso por nuestros amigos, por nuestros parientes, y de saberlo ofrecérselo al Señor, porque Él murió por nosotros, murió para redimirnos y para salvarnos. Pidamos por los enfermos, por los que sufren, por los que están solos, para que el Señor siempre los ampare y los proteja. Muy feliz miércoles para todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.